Para un atleta desarrollarse tiene que tener unas condiciones por lo menos básicas cubiertas, a resolver yo mis cosas, pero he aprendido aquí a delegar. ¿Cuál fue ese rival que más incomodó a Vivar? Hola amigos, bienvenidos a Historias con Patricia. Hoy les traemos la historia de un judoka dominicano quien compitió y ganó 6 medallas en el campeonato en los años 1996-2003, quien además también ganó medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2002. Y está con nosotros para contar su historia José Vivar Geraldino. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer. Un placer es mío. ¿Cómo llega José Vivar al judo? Por 2 vías. En mi casa todo el mundo era judoka. Y tú sabes que uno cuando es pequeño, uno siente una admiración por sus hermanos. Digo, y de grande también, pero cuando uno es pequeñito y tiene hermanos mayores, pues tú siempre andas mirando eso. Y mis 2 hermanos ya eran competidores. Yo le tenía mucha admiración y quería ser, obviamente, como ellos. Y también en la época de nosotros, eran la época famosa de los muñequitos, de los superhéroes, Superman, Hombre Araña. Y el Hombre Araña me llamaba mucho la atención, pero sabes que el Hombre Araña era muy acrobático. Sí. Y yo entendía que a través del judo yo podía, en la mente de un niño, ¿no? Ya, claro. Hacer esas cosas, porque el judo tiene sus acrobacias también. Y dije, bueno, pues creo que si tengo 2 ídolos como el Hombre Araña y mi hermano, pues algo bueno tiene que salir de aquí. Y empecé a solicitarle a mi mamá desde chiquito que me pusiera en judo. Y mi regalo de 4 años fue un traje de judo y ponerme en judo. Qué bueno. Ese fue mi regalo de 4 años, porque yo estaba insistiendo mucho con eso. Ok, qué bueno. O sea, que podría decir que su hermano fue la motivación para entrar al judo. Mis hermanos mayores, y 2. 2 hermanos. Hay 2 mayores que sí, que en esa época uno lo veía con esas aptitudes para el deporte y ese liderazgo también. Y sí, uno quería siempre ir por el buen camino como iban ellos. Qué bien. ¿Y cuál fue el mayor logro de José Vivar en el judo? Bueno, tú sabes que yo no veo la vida como las competencias. De decir, mira, tal competencia para mí fue mi mayor logro. Mi mayor logro en el judo yo entiendo que fue el legado moral que yo le dejé al judo. Que fui una persona respetuosa, que fui una persona que, o soy una persona que todavía funciona en la sociedad para bien. Soy una persona que todavía sigue aportando a la sociedad. Que este año voy a aportar más al judo, a devolverle al judo lo que me ha dado como persona. Y voy a empezar a trabajar en el judo dominicano. Eso se va a publicar más tarde, pero ya empecé un programa que es para ayudar al judo dominicano. Y yo creo que mi mayor legado ha sido eso, que otros jóvenes vean que uno puede ser un campeón, como lo fui yo en mi época, que eso va a pasar y va a venir otro, y se va a quedar con tu medalla, y que eso debería llenarte de orgullo. ¿Ves? Porque hay mucha gente que se queda celoso. Fulano está ganando. Yo cada vez que un muchacho de esto gana... lo celebra como si fuera un no, con lágrimas. Y mi legado es ese, que yo dejé respeto y ahora mismo estoy recibiendo respeto de todos los judokas del país. Qué bueno, qué bueno. Y para ti que fuiste a varias competencias internacionales, ¿qué porcentaje tú le das a la parte física y mental? Te voy a responder si fuese hace 20 años y también te voy a responder si fuese ahora. Hace 20 años yo entendía que era la parte física, porque yo era un peleador de mucho movimiento, yo no era fuerte, aunque era corpulento, pero yo no tenía esa fuerza que tienen los europeos, por ejemplo, que es genético, son tipos que nacen así. Pero viéndolo ahora maduro, retirado, y desde el punto de vista como un entrenador, la mente es vital, no solamente en el judo, sino en la sociedad. La forma en que nosotros percibimos las cosas y la forma en que nosotros dejamos que el exterior afecte nuestro interior es lo más importante. Ahora yo te diría que la mente
el 90% del combate. Okay. ¿Qué sacrificio tuvo que hacer Vivar para poder llegar al éxito en el judo? Mira, aunque sí son sacrificios, al ojo humano es un sacrificio, yo lo veía como un esfuerzo. Porque yo prefería ir a practicar judo que ir a fiestar. Wow. O sea que yo no tuve que sacrificar nada, pero en nuestro país hay que hacer muchos sacrificios. Bastante. Porque la remuneración, las condiciones no son las íntimas, las mejores. Y para un atleta desarrollarse tiene que tener unas condiciones por lo menos básicas cubiertas. En aquella época, porque ya eso ha cambiado mucho con el CRESO y todo el desarrollo que ha tenido el deporte en los últimos 10, 20 años, en aquella época era con el dinero de tus padres, con el dinero del ejército, que gracias a Dios me ha tenido en su fila por 30 años, todavía activo, que en aquella época me apoyaba con un sueldo y con otros apoyos económicos y morales. El ejército fue para mí una clave en mi desarrollo. Pero había que hacer muchos sacrificios porque no había la condición económica, tú sabes, y uno tenía que ir a competencia yendo a hoteles malos, todo era malo, pero la realidad es que uno era joven, lo disfrutaba y uno se preparaba, uno sabía lo que había, tú sabes, tampoco nadie nos engañó, sabemos que venimos de un país pobre, yo no era suizo y yo entendí esas cosas, a veces te molestaban, pero ya yo sabía que eso era así y que iba a ser así toda la vida. Entonces yo decidí disfrutarlo más de lo que me quejaba, porque la realidad es que esa falta de economía no era culpa de nadie. No, claro. Era una realidad. Entonces yo decidí a veces apartar eso y disfrutar lo que tenía. Aceptar la realidad. Aceptar mi realidad y disfrutarme de mi realidad. Claro. Eso, pero sí hay que esforzarse, tú sabes, yo no pude ir a mi graduación del colegio. Yo empecé a estudiar en la universidad tarde porque estaba en el judo, viviendo fuera. Yo no tenía la vida que tenía un joven, que tú podías hacer lo que te daba en gana. Entonces nosotros tenemos que entrenar 6 horas al día, por la mañana y por la tarde. O sea que sí hay que ponerle, como a todo en la vida, hay que ponerle un sacrificio. Y si tuvieras que retroceder en el tiempo, ¿qué decisión cambiaría? Yo hubiese estudiado en la universidad primero o durante y después me hubiese expuesto a los niveles altos de competición. Es muy normal en nuestro país que el joven cuando empieza a dar señales de talento como me pasó a mí, yo entré a la selección a los 16 años, muy joven, a la selección adulta porque ya yo era selección juvenil, pero yo entré a los 16 años, o sea que ya yo venía desde los 15 o 14 años buscando un puesto en la selección. ¿Qué pasa? Tú terminas la secundaria y ya tú estás en la selección nacional con los compromisos de tal selección, que es casi un viaje semanal. Y dejas la universidad. Pero ¿qué pasa? A los 22 años, 23 años, tú estás buscando un ciclo olímpico, pero tú estás perdiendo escolaridad. ¿Ves? Y además el deporte, aunque la gente no lo asimila, cuando tú tienes un deportista que está ilustrado, que ha estudiado, que ha entrenado la mente, que tiene información, es un deportista que le va a ir mejor que el que no tiene, como le llamamos nosotros, una persona bruta. Claro, no hay disciplina. No hay disciplina y tú no tienes información, tú no tienes herramientas, mientras que cuando tú estás en la universidad tú te vas desarrollando como ser humano mentalmente. Entonces yo hubiese, y abogo por eso, aunque es difícil, someter a ese muchacho joven de 16 años que está dando señales de talento a la universidad, que se gradúe temprano, 21, 22 años, y le quedan 10, 12 años todavía. Pero tú tienes un ser humano ilustrado y tú tienes un ser humano que en la República Dominicana, si falla ese plan, va a tener un trabajo. ¿Qué pasa con la mayoría de los deportistas de República Dominicana? Se retiran a los 28, 30, 32 años. Se quedan ahí. Sin un diploma de nada, no saben ni fregar. No hay preparación. ¿Y qué van a hacer? Ahí vienen todos esos pleitos que tú oyes, dependiendo de un chequecito, de que me den una casa, de que me ayuden. No, la realidad es que no hay que ayudarte. Ya yo te ayudé como deportista. Después que usted se retiró, tiene que entender que a usted no lo va a ayudar a nadie. Echa para adelante. Solamente ese diploma que usted tiene, que usted se fue. Entonces, a mí me gustaría, yo hubiese querido estudiar antes de competir, pero no se dio. No se dio. Se dio al revés, pero salieron bien las dos, o sea que... ¿Qué ves de diferente en el judo que se practicaba en tu tiempo al que se practica hoy en día?
Mira, en el aspecto competitivo del combate, es un judo mucho más milimétrico hablando de la táctica. ¿A qué me refiero? Que tú tienes un margen de error muy corto. Tú no puedes en judo cometer ahora mismo, pero ni pensar cometer un error. El judo de mi época era un judo probablemente más lento que el de ahora, más físico sí, probablemente también, pero ahora es muy táctico. Entonces, si tú como ser humano cometes un error, que lo vas a cometer, el judo te lo está cobrando mucho más rápido ahora que antes. Antes en el combate era un combate más romántico, vamos a llamarle así, y tú podías cometer algún error y salirte de abajo del camión, como dicen. Pero ahora es un judo muy táctico y el atleta tiene que estar constantemente preparado. O sea que sí, esa diferencia ahora es muy marcada. Esa es la diferencia que yo más veo, que el judo de ahora, una fracción de segundo te puede costar un torneo. Muy bien. ¿Cuál fue ese rival que más incomodó a Vivar? Uy, tú sabes que yo aprendí, y siempre lo digo, los éxitos, si se puede llamar así, que yo he tenido en la vida, es la suma de lo que yo aprendí de mis errores. Entonces yo aprendí a no enfocarme mucho en un peleador que me diera trabajo, sino aprender de cada vez que pasaba eso. Y cuando tú empiezas a crecer como ser humano, cuando tú eres juventud, tú sabes que hay mucho brío, Claro. Tú eres muy físico. Tienes mucho deseo también, pero deseo y pensamiento no es lo mismo. Tú deseas, pero no piensas, porque eres una persona joven. Pero a medida que fui madurando, me di cuenta que mi oponente más difícil era yo mismo. Levantarte cuando no te quieres levantar, practicar, que tú estás golpeado del día antes. Para que una persona entienda que quizás no sabe de judo, el judo se practica en la mañana casi siempre la parte física y en la noche la parte de judo, lo que es el combate y de la táctica. Y fácilmente en una práctica de judo tú haces 5, 10, 15 combates. Interdiario o diario. O sea que de un día para otro tú amaneces como si te hubieran tirado de un quinto piso. Entonces, para mí, el competidor más duro que yo he tenido en mi vida ha sido yo mismo, superarme a mí mismo, levantarme cuando no podía, practicar con fiebre, con dolor, practicar o competir extrañando a un ser que se acaba de ir. Wow. Muchos seres queridos se me fueron yo estando en una competencia o el día antes de una competencia que tú decías, ¿cómo yo voy a...? Difícil. ¿Cómo yo puedo? Para mí el competidor más difícil fui yo mismo, vencerme a mí mismo. Y creo que lo logré. Siempre vivo cayendo como ser humano, porque los únicos que no cometen errores son los que están en la Máximo Gómez. Así es. Pero mi competidor más difícil fui yo mismo. ¿Cómo ha sido la transición de un excelente judoka a lo que se dedica hoy? Gracias por lo de excelente. Tú sabes que la parte beneficiosa de haber sido judoka, de la parte filosófica del judo, me ha ayudado mucho. Primero, en la ética profesional. Tú sabes que en la salud, ahora mismo, se juega mucho con la salud del paciente y el dinero del paciente. Sí. Y esa ética que yo aprendí en el judo, que es inquebrantable, yo la practico en mi práctica clínica aquí, de no cruzar nunca esa línea, de ser claro y directo con el paciente, de no aprovecharme del paciente ni de sus recursos. Y eso me ha dado mucha satisfacción personal, ver que la mayoría de los pacientes que vienen a mi centro son referidos por otros pacientes. Dice que se está haciendo un buen trabajo. Qué bueno. Y la transición, la única parte que yo me encontré difícil fue delegar. Porque yo era un competidor individual, ¿no? Era un deporte individual, no es baloncesto, no es voleibol. Y el competidor de deportes individuales es muy controlador, si le podemos llamar así, muy obsesivo, compulsivo. Tiene que hacerlo él, porque no confía en nadie, porque la realidad en un combate tú no llamas a uno de la grada para que venga a pelear contigo. No, jamás. O tú no llamas al entrenador que se meta, no, tú tienes que resolver tu problema tú ahí. Entonces yo me acostumbré mucho a resolver yo mis cosas
pero he aprendido aquí a delegar. Que bueno. esa fue la parte que más me costó delegar, pero lo he aprendido y lo sigo aprendiendo, porque definitivamente hay personas que tienen igual o más talento que yo. Y ver a uno de los compañeros de trabajo de aquí de la clínica de rehabilitación crecer, entonces ya me da satisfacción y ya entonces tengo a alguien en quien delegar esa tarea. ¿Y qué parte tú disfrutas más? ¿Cuando eras judoka o esta parte laboral? ¿Cuál te sientes más? Yo disfruto estar vivo. Ya sea que me manden a Pelachina o que me manden en la guardia, que me manden para la frontera. Si yo amanezco vivo, yo soy feliz. Amén. Sí, porque el judo yo me lo disfruté muchísimo. Los recuerdos son... Yo cierro los ojos y puedo oler y recordarme hasta de los olores de los sitios donde yo fui. Wow. Tú te sorprenderás. Yo, a broma, los amigos argentinos, ellos usaban un detergente para lavar su traje de judo que era muy único. Y yo siempre le decía, yo a ustedes me lo huelo desde que llegan al hotel, porque tú te dabas cuenta. Y esos recuerdos son emocionantes, son satisfactorios, porque las cosas salieron bien. Y como te dije, tengo mucho respeto del público, que todavía hay gente que cree que yo soy el campeón. Yo me retiré hace muchísimos años. Fue una etapa maravillosa. Y que fue lo bueno y lo malo que pasó en esa época, fue necesario para yo ser lo que yo soy hoy aquí en la rehabilitación. O sea que yo me la disfruto igual las dos. Creo que las dos me la estoy disfrutando igual. Excelente. Y después de un gran combate, ¿cómo despejaba la mente Vivar? ¿Cuál era la rutina? Mira, tú sabes que después de un gran combate, ganara o perdiera, yo sacaba 5 minuticos, no mucho, por lo que te mencioné ahorita, de que mi éxito ha sido la suma del aprendizaje de mis errores. Yo me sentaba, ganara o perdiera, y yo decía, ¿por qué gané o por qué perdí? ¿Qué debo de aprender de esta victoria o de esta derrota? Lo examinaba fríamente un momento, aunque estuviera feliz porque hubiese ganado, aunque estuviera llorando porque hubiese perdido, lo examinaba fríamente, lo metía en mi cabeza como información y de ahí en adelante entonces yo trataba de no hacer nada que tuviera que ver con judo. Obviamente andábamos un equipo, ¿no? ¿Verdad? Y yo no podía salir solo, casi nunca, pero me iba de turismo, me gusta, todavía lo hago cada fin de semana, contactarme con la naturaleza. Era lo que más me despejaba. Después de un combate, irme a un sitio que fuera naturaleza, porque casi siempre era en ciudades grandes, tú sabes, en Nueva York, París, Santo Domingo, Madrid, Puerto Rico. Trataba de buscar un sitio de naturaleza, un parque o una montaña, que es lo que más me despeja de un buen combate de judo o de la vida, porque hay unos combates que son de la vida también. Claro. Me despeja mucho la naturaleza, río, playa, bosque. Eso es lo que yo más me despeja después de un gran combate o de un gran día. Qué bueno. Y si un hijo tuyo quisiera dedicarse al judo, ¿qué le diría? Que sí, yo tengo 2 hijas, que una lo probó y como que le gustó y no le gustó. Ella es muy deportista, ella hace atletismo. Yo le diría que sí. Le explicaría, si pudiera hacer algo, le explicaría a qué ella se va a enfrentar, porque no es lo mismo subirte a un ring siendo hijo del campeón que siendo tú solo. Y le exhortaría diariamente a que se disfrutara lo que está haciendo, porque a veces uno se pone muy competitivo y si sale a su papá, sale con una genética con la grandecita que hace atletismo. Yo he tenido que sentarme, ella tiene 10 años nada más, y yo he tenido que sentarme varias veces porque ella no puede perder. Yo le digo, mija, no te vayas por ahí, que ya yo pasé por ahí, tienes que disfrutarte. Entonces yo le exhortaría a diario que se disfrute el atletismo, o lo que ella quiera coger, ballet, gimnasia, pero si quiere hacer deporte competitivo, porque en mi casa, la gente no usa esa palabra, pero yo la uso. En mi casa es obligatorio hacer ejercicio, por salud. Sí. Y mientras ellas vivan en mi casa, tienen que hacerlo. Lo van a hacer por su salud. Ellas no saben lo que yo le estoy diciendo ahora, tampoco se lo voy a forzar mucho, pero ellas me ven a mí
y le es más fácil copiarlo, no le es difícil hacer ejercicio. Ellas tienen que hacer ejercicio hasta que sean adultas y ellas decidan en su adultez dejar de hacer ejercicio y ser responsable de su salud. Después pero mientras yo sea responsable de su salud, así es. ellas van a hacer ejercicio. Ahora, deporte competitivo, si ellas me preguntan y si ellas me dicen que quieren competir, yo les digo que sí, que lo hagan, pero disfrutando, no contando medallas. Qué bien. En el 2018 llega el momento de tu inmortalidad. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pasó por la mente de Bueno, ese es un momento que todavía yo lo pienso y me dan ganas de llorar, de emoción. Obviamente, tú sabes que uno tenía los números y eso, pero Claro. entrar al pabellón de la fama en el deporte dominicano es bien difícil porque solamente aceptan 10 al año. Y de esos 10, creo que hay una regla que no estoy de acuerdo con ella. Le mando el mensaje al pabellón de la fama, que 3 son de béisbol. Yo entiendo que el béisbol es el deporte que todos amamos, incluyéndome a mí. Claro. Pero debería ser igual para todos. Un beisbolista no se puede pasar en rojo. No. Entonces, yo no estoy de acuerdo con que de los 10 que acepten, 3 sean beisbolistas y los otros de otro deporte. Porque entonces se hace un embudo ahí y eso. Pero bueno, eso es otro tema. Ese día me llamó el presidente del pabellón de la fama y me dijo, te estoy llamando para comunicarte que tú has sido elegido y eso. Y yo entendía que en algún momento yo iba a entrar al Salón de la Fama, pero no ese año. Y me dio bien duro. Inclusive yo pensaba que mi hermano iba a entrar primero, porque mi hermano es mayor que yo. Y cuando él me dijo así, yo le dije, ¿tú estás seguro? Yo mismo dice, como que hay otra gente que van primero. Uno por respeto, tú sabes, mi hermano, Elocadia Vargas, por ejemplo, y que yo entendía que iban primero que yo porque fueron primero que yo. Claro. Y me cogieron a mí adelante, no sé por qué razón, y fue muy feliz, muy feliz, muy feliz. O sea, yo estaba, todavía yo no me lo creo que estoy ahí, pero lo disfruto a diario, como tú puedes ver, lo tengo ahí colgado, porque eso es un premio a la ardua labor que uno hace como atleta y después como ciudadano, manteniéndose respetuoso y colaborador de la sociedad. La gente quiere saber dónde nació Vivar. Yo nací en la capital. Mis primeros días, yo nací detrás del Jet Set. Ay. Justo detrás del Jet Set yo nací, en el portal. Oh. Y a pocos días, meses, entonces nos mudamos a Arroyo Hondo. Pero yo soy capitaleño, hijo de un macorizano. Mi papá se llama José Augusto Geraldino Olivarí, de San Pedro de Macorís, Serie 23. Y mi mamá, Antonia Rosselló Garau, española. Oh. Yo soy hijo de esos dos jóvenes que me dieron bastante disciplina y bastante amor. Qué bueno. ¿Y cuál es el hobby de Vivar? ¿Cuál es el hobby? Vamos a ver, ¿le gusta bailar, comer? Actualmente, mis 2 hijas, Guay. yo dejo de comer para estar con esas 2 niñas. Disfruta mucho. Ay, sí. Yo entiendo que hay una etapa que es desde que nacen hasta los 7, 8, 9, 10 años, que es muy importante estar presente. Sí. No está de mojiganga, porque a los papás ahora les gusta mucho el mojiganguismo, no. Yo estoy presente en la vida de mis hijas, salgo mucho con ellas a la naturaleza, especialmente. Casi todos los fines de semana vamos a la playa o a un río y conversamos y estoy con ellas y siento lo que ellas sienten y le expreso mis sentimientos también para que ellas vean que yo no soy nada más Claro. la vara. Tú ves, yo me expreso delante de ellas si estoy triste, si estoy cansado, para que ellas tengan esa confianza también de expresarse, porque tú sabes que a veces los padres somos muy duros. Sí. Y esa dureza, los hijos a veces quieren un paño de lágrimas y no van a buscarte porque te encuentran muy, muy duro. Entonces yo quiero que mis hijas, en esta sociedad que está convulsionante, con mucha información comprometida, tengan la confianza de decirme, papi, quiero llorar. O papi, mira, me enamoré. Pasa esto, sí. O papi, quiero estudiar arquitectura. Pero que tenga esa confianza de venir donde mí y decirme lo que sea. O mira, cometí un error. ¿Qué vamos a hacer? Pero no que vayan a buscar ese apoyo en otro lado porque me vieron a mí muy duro. Entonces, mi hobby actual
son mis hijas. Mi segundo hobby, que a mi esposa no le gusta tanto, es estudiar. Ay, Pero realmente la música es mi pasión, tú sabes, pero es como parte de mi vida. Ya yo no la tengo como un hobby, porque mis hijas ahora mismo son más importantes. Y eso incluye a la mamá, para que no me vayan a botar de la casa. claro, Hobby de mi familia ahora mismo. qué bueno. Eso es lo que más me hace sentir feliz. Excelente, qué bueno. Nada, Vivar, gracias por tu tiempo. Te deseamos muchos éxitos en esta tremenda labor que estás desarrollando. Amén. A ustedes, gracias por su sintonía. Recuerden dar like, activar la campanita y suscribirse. Esto fue otra historia más de Historias con Patricia. Bye, bye.